Comenzamos hoy con lo que es la unidad 4. La unidad 4 y la unidad 5 corresponden al segundo examen parcial. Y esto era lo que íbamos a comenzar a ver a partir del día viernes, pero bueno, lo tenemos que adelantar por esta circunstancia de de la marcha y en fin, y que no se podía tomar examen en el día de hoy. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a enfocarnos en todo lo que es la gestión de los proyectos que tienen que ver con la tecnología de la información. Si bien, y esto lo vamos a comentar a lo largo de la clase de hoy, hay muchas cosas que están relacionadas con la gestión general de los proyectos, hay que entender que los proyectos de tecnología tienen una característica diferenciadora y es que vamos a pasar por una serie de etapas que habitualmente todos los demás tipos de proyectos no tienen. Empecemos con el esquema de evaluación. Esto es parte de lo que vimos cuando empezábamos a hablar de todo lo que era la generación de los business case, solo que ahora le tenemos que agregar algunas cosas particulares, perdón por la voz, es la gripe, algunas cosas particulares que tienen que ver puntual y específicamente con los proyectos de tecnología. Como siempre, partimos del statu quo, de la situación actual, solo que ahora nos vamos a enfocar en la incorporación de tecnologías, principalmente porque esa situación actual puede provenir de tres grandes grupos de orígenes. El primero es que mi organización tiene algún problema y necesita solucionarlo con la tecnología. La segunda es que la organización puede tener alguna necesidad y esa solución a esa necesidad es nuevamente con alguna solución tecnológica que cumpla con paliar esa necesidad que la organización tiene o puntualmente cuando la organización tiene alguna falta de tecnología, es decir, no tengo tecnología y ahora necesariamente voy a tener que incorporar algo. Esto, que lo voy a retomar dentro de unos minutos más, hay que entender que una de las tantas palabras mentirosas que tiene esta disciplina es el concepto de solución, básicamente porque siempre hay algún problema y la tecnología es la solución, la respuesta a esa situación problemática que la organización tiene. Como también ya hemos visto esto, acá es donde aparecen todas las lluvias de ideas, tormentas de ideas, ideas locas, cosas descabelladas, cosas o ideas que pueden eventualmente ser incoherentes, y esas ideas van a pasar por el filtro de la medición preliminar de costos y beneficios. A lo largo de toda esta unidad, como ya más de una vez lo mencioné en las clases anteriores, cuando hablamos de la medición preliminar de costos y beneficios, es la primera medida, y por eso ponemos en inglés acá el Money Talks, habla la plata, es la primera medida que la organización tiene que tener en consideración para saber si puede incorporar ese tipo de tecnología. Siempre menciono el mismo ejemplo porque es un valor estándar a nivel internacional. Cuando estamos hablando de que una organización va a incorporar tecnología y esa incorporación de tecnología implica un montón de conceptos que veremos en todo lo que es la incorporación, el primero de esos conceptos es específicamente entender si yo tengo la plata para poder pagarlo. Cuando hablamos de los sistemas internacionales, ese que es el estándar y que tiene el 20% del mercado, que hace referencia a que el esquema de licenciamiento básico comienza con la suma de $300.000. Si yo como organización no tengo los $300.000, esa posible idea, ese posible proyecto de incorporar esa tecnología automáticamente va a quedar descartado porque, nuevamente, si yo no tengo el costo inicial para pensar si ese proyecto de tecnología puede seguir avanzando, necesariamente voy a tener que desmantelar y no considerar esa opción como una de las posibles soluciones tecnológicas que la organización va a recibir. Si yo paso este filtro monetario, voy a ir a parar a los estudios de prefactibilidad. Lo vamos a ver en mayor detalle respecto de lo anterior, pero nos vamos a tener que enfocar en factibilidad operativa, factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad legal. Básicamente, porque ahora estamos entrando en el detalle fino de los proyectos de tecnología. Yo, hasta lo que vimos, y por arriba, o expliqué por arriba, de que, bueno, si el sistema no cumple con la regulación,
el sistema o esa tecnología en principio no me sirve para la solución tecnológica que yo necesito encarar. Ahora tenemos que ir al nivel de detalle para ver si esa factibilidad operativa, técnica, legal, económica es específicamente lo que la organización necesita. Suponiendo que todo esto funciona, voy a darme cuenta que paso al desarrollo del business case, incluyendo, como también lo hemos visto, el costo de no hacer nada, el famoso do nothing. Esto implica, en términos concretos, es que yo no estoy compitiendo únicamente con otras alternativas u otras soluciones tecnológicas. Estoy compitiendo con el costo de no incorporar tecnología. Porque también hay que decirlo, es muy lindo pensar que la tecnología es más eficiente para la organización, es muy lindo pensar que los procesos van a estar funcionando 24/7, es muy lindo pensar en ese mundo de fantasía. Ahora, cuando vamos al bolsillo particular, la organización tiene que comparar entre el costo de la inversión, el costo del licenciamiento, el costo del mantenimiento tecnológico, lo voy a tener que comparar con el costo de seguir haciendo los procesos de la misma forma que los hago actualmente, si es que los hago de alguna forma. Entonces, no es solamente comparar sistema A con sistema B con sistema C, con los mecanismos de insourcing, outsourcing, todo lo que esté dando vuelta, no interesa. También estoy comparando contra el costo de no hacer nada, el costo de, llamémosle así, la ineficiencia. Porque si es más económico para una organización ser ineficiente y tener procesos manuales y, llamémosle, el costo operativo se puede sobrellevar, hay veces que las organizaciones eligen ser ineficientes a los efectos de poder eh, ahorrarse algunos pesos, llamémosle así. La idea, obviamente, esto es un tema, si se quiere, axiomático, si yo voy a incorporar tecnología como punto de partida, tengo que pensar que esa tecnología va a ser mejor, de vuelta, va a ser mejor a mi organización. Entonces, en principio, cuando voy a invertir en tecnología es porque mi organización, por medio de esa inversión, va a obtener algún tipo de retorno superior. Entonces, si paso la evaluación económica financiera, como decimos acá, según los parámetros de la industria, ahora hago una pincelada en este sentido, yo voy a darme cuenta que si supera los parámetros del valor actual neto y el retorno de la inversión, yo podría decir que si encuentro los esquemas de financiamiento, ese es un proyecto que eventualmente podría ejecutarse. Pero antes de avanzar, no tengo idea si muchos de ustedes ya han cursado administración financiera. No tengo idea si han pasado o qué tipo de trabajo desarrollan respecto de todo lo que sea la gestión económica y la gestión financiera en sus organizaciones, pero tengo que entender que los parámetros de la industria no son los mismos para todas las organizaciones. No es lo mismo una industria que sea una pyme con un mercado en crecimiento, no es lo mismo una pyme que no tiene mercado en crecimiento, no es lo mismo una empresa argentina con capital argentino y fondeo argentino, no es lo mismo alguna empresa argentina que tiene inversiones de empresa del exterior, no necesariamente en porcentaje mayoritario, y no es lo mismo definitivamente una multinacional. Entonces, cuando hablamos de la evaluación económica y financiera según los parámetros de la industria, es a lo que mi organización en la cual estoy pueda acceder para financiarse o apalancarse. Nuevamente, de acuerdo a quién seas, vas a tener más o menor crédito, de acuerdo a quién seas, vas a poder salir al mercado a eh, eventualmente conseguir nuevos inversores. De acuerdo a quién sea esa empresa, eventualmente podrá solicitarle a sus dueños, a todos los accionistas, que hagan algún tipo de inversión para esta nueva tecnología. Nuevamente, va a depender de los parámetros a los cuales la organización pueda acceder. De nuevo, esto no tiene una solución única, esto es específicamente la forma en la cual la organización puede acceder y puede manejar todo esto que está funcionando y que pueda llegar a implementar. Si todo esto funciona bien, pasaremos a la propuesta de financiamiento, perdón que se me minimizó,
Y esa propuesta de financiamiento va a incluir necesariamente una recomendación a 6 grandes grupos. En realidad a 5, pero tiene que tener en consideración un sexto grupo de personas, de intervinientes en la ejecución de un proyecto de tecnología. Esto puede ser una recomendación a un comité de sistemas o a un comité regional o a un comité de determinado nivel de responsabilidad para la toma de decisiones. Puede que esa recomendación incluya al directorio. Hay veces que esto no lo va a resolver el comité, lo tienen que resolver todas aquellas personas que están llevando adelante la organización. Hay veces que esa resolución no va a ser una recomendación para los que dirigen la empresa, para los directores, sino que va a ser directamente al accionista. A ver, una recomendación y un pedido para aquella persona que pone la plata. Si esto es una inversión importante, hay veces que el directorio tiene que llamar a una asamblea de accionistas y preguntarle a los accionistas, mira, tenemos que hacer esto. ¿Vos vas a poner plata? ¿Estás de acuerdo con que se suscriban o que ampliemos el capital y que ingresen nuevos inversores? Esto, de nuevo, no tiene una respuesta única, pero necesariamente la propuesta de financiamiento va a tener que ir a determinado lugar. Si son inversores, los inversores van a querer ver mínimamente un retorno de la inversión. Esto es más o menos lo mismo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando pide un préstamo bancario. El banco te va a decir, ok, ¿cuánta plata querés? Quiero un préstamo hipotecario. Demostrame ingresos, demostrame cómo me lo vas a pagar. Entonces, si voy a la parte de una inversión, yo puedo salir a suscribir capital. Ahora comento una anécdota. Yo puedo salir a suscribir capital y necesariamente van a esperar que ese capital que los inversores aporten como mínimo se recupere y tenga una tasa de rentabilidad mínima y esperada. Si esto es una pyme o es una familia o es un grupo de amigos que se ponen de acuerdo, bueno, entre los amigos, entre los dueños, van a tener que poner plata y van a tener que elegir qué proyecto sigue adelante o no. Y el sexto grupo afectado son los llamados stakeholders. De todas formas, en todo lo que sea gestión de proyectos, no es solamente aquellos que se benefician o se perjudican con el proyecto, lo cual es fácil de comprender, sino que también tengo que considerar en todo proyecto tecnológico aquellos que se ven afectados como parte de la ejecución del proyecto. No ahondo de esto mayormente en esta parte, sino que ahondo en unas clases más cuando hablemos de todo lo que es el análisis de stakeholders o aquellas personas que se ven afectadas o están involucradas en la ejecución del proyecto. A modo de comentario que les decía, durante 20 años lo conocen a Jeff Bezos, uno de los mayores, digamos, millonarios, billonarios o vaya a saber qué cosa, multimillonarios de, el mundo. Durante 20 años, Jeff Bezos, para construir Amazon, y hay entrevistas donde iba a los programas de Jay Leno y cosas y conductores similares que, perdón el término, lo boludeaban diciéndole que cómo podía ser que Amazon siguiera adelante y pidiera capital y los inversores iban y ponían capital y no distribuía y no tenía ningún tipo de rentabilidad. Entonces, durante 20 años, Jeff Bezos dijo, bueno, esto es un mercado a largo plazo, estamos armando una plataforma nueva, lo decía de esa forma. La verdad que muchos se le reían en la cara diciendo, mirá, alguien cree en vos, pero esto la verdad que no prospera, hasta que empezó a dar rentabilidad y al día de hoy las acciones que tienen mayor estabilidad de cotización, pueden verlo, véanlo en la NICE, son aquellas acciones relacionadas con, en este caso, las tecnológicas, y Amazon es considerada una de esas empresas de tipo tecnológico que terminó diversificando lo que era un simple servicio de venta de productos a través de una plataforma para que tenga multiplicidad de cosas. Las series de Amazon, los servicios tecnológicos de Amazon, bueno, un montón de elementos que avanzaron con ese tipo de inversiones. Si esto funciona bien y la recomendación funciona bien al ente o al estamento que corresponda, en algún momento ese comité, directorio, lo que sea, van a terminar aprobando la ejecución de ese proyecto.
La ejecución del proyecto involucra cuatro elementos particulares y específicos en este caso. Recuerden que este esquema, cuando lo mostré hace unas clases atrás, era el PowerPoint del año 2024, 2014, quiero decir. Este esquema, cuando estamos hablando ya puntualmente de los proyectos de tecnología, lo tengo que considerar que la ejecución de un proyecto involucra cuatro elementos. Involucra dirección de proyectos, Project Management, involucra, si es que los hay, modelos de desarrollo. Vamos a hablar en las clases de esta unidad cómo se desarrollan los sistemas para entender que yo no puedo, por más que no sea responsabilidad propia de un administrador, yo no puedo obviar qué tecnologías, qué lenguaje de programación, qué frameworks tienen en funcionamiento, porque si tomo decisiones y dirijo proyectos, si no entiendo lo que estoy dirigiendo, probablemente tome malas decisiones. Motivo por el cual vamos a hablar de todos los que son los modelos de desarrollo. Adicionalmente, si tengo modelos de análisis, voy a tener que enfocarme en el proceso de análisis. Algo de esto vamos a empezar a esbozar al día de hoy, pero tengo que entender cómo es el proceso por el cual se analiza la incorporación de una tecnología, simple o compleja, no viene al caso, en una determinada organización y eventualmente lo que tiene que ocurrir cuando estamos hablando de las metodologías de diseño de sistemas. Vamos a hablar también de las características por las cuales un sistema se incorpora. Vamos a hablar de los que son los módulos estándar y vamos a hablar de las customizaciones. Pero no ahondo de esto en esto, digo, al menos en la clase de hoy, probablemente lo hagamos el día viernes. Si todo esto funciona bien, paso al comienzo de la ejecución del proyecto con esto que está aquí, que es, vamos a minimizarlo, con esto que es específicamente el kick-off. Ese kick-off que vemos acá, ese puntapié inicial, es cuando comienza el proceso de ejecución del proyecto. Dicho todo esto, pasemos a ver lo que es un gráfico tipo Gantt. Este gráfico tipo Gantt, y quizá más de uno sabe quién era Henry Gantt. Henry Gantt era el ingeniero de planta de Henry Ford cuando se creó la producción en serie de los automotores del automotor Ford T. Ese proceso NA1, básicamente, Henry Gantt lo gestionó con este gráfico, con esta carta, como dicen algunos documentos que están por ahí, en las cuales se especifica cómo funcionan las diferentes etapas, fases y tareas de la ejecución de un determinado proyecto. Para quienes no lo hayan visto, básicamente Gantt lo que hizo fue dividir en columnas los diferentes periodos, enero, febrero, marzo, como estoy mostrando acá, y cada una de las tareas, fases o eh, áreas que se tienen que desarrollar están detalladas en filas. Esto de vuelta es bastante simple de ver, bastante simple de transmitir cuando uno está en algún tipo de reunión, y ahora explico de dónde sale esto, pero la misma simplicidad de que parece, de nuevo, perdón el término, simple, esa misma simplicidad hace que sea difícil entender todo lo que son las correlaciones y las eh, restricciones internas que un proyecto de tecnología puede llegar a tener. Este gráfico, como está acá, es de un proyecto en el cual me tocó trabajar a mí. Eh, Ese proyecto es el que más de una vez también les he dicho, durante 8 meses, como yo no tenía trabajo directo para hacer, tenía que aparecer únicamente en la parte de la que era la configuración y demás. Durante 8 meses en ese proyecto, en cada reunión de los días miércoles, yo me levantaba y decía seguridad informática sin novedad, y terminaba porque como no tenía nada que hacer, el resto de mis compañeros, el resto de la gente del equipo se mataba de risa porque durante 8 meses yo no tenía responsabilidad en nada porque estaban todas las etapas previas. Pero nuevamente, este gráfico que corresponde a ese proyecto tiene algunas cosas que tenemos que empezar a ver. Claramente, como ya les dije, cada columna hace referencia a un periodo.
Cada uno de esos periodos tiene, si lo pueden ver acá en el caso del mes de abril, en el caso del mes de mayo, cada uno de esos periodos está dividido en cuatro segmentos y cada uno de esos cuatro segmentos dan la idea de que la planificación se hace a razón de lo que se llaman los FTE, los Full Time Equivalent, a razón de 40 horas a la semana o 160 horas a lo largo de todo el mes. Esto implica, entre tantas cosas, que todos los meses tienen la misma duración, que el tiempo hábil de planificación es en todos los meses el mismo. Y de nuevo, uno puede saber que el mes de febrero no tiene la misma cantidad de días que el mes de marzo. Y así todo en esta planificación se considera que son todos meses de 160 horas de trabajo. En cuanto a las filas, ¿qué es lo que aparece en cuanto a esas filas? Aparecen las diferentes tareas, las diferentes fases, las diferentes etapas, cada una, esto con un software, como digo acá abajo, de gestión de proyectos. Con un software de gestión de proyectos esto es distinto, pero esto que está tomado de una presentación ejecutiva es casualmente la presentación ejecutiva que ocurrió en la segunda semana de marzo del 2014. Entonces, en cada una de esas filas se colocan las diferentes fases, tareas y demás. Esto tendría que leerse, ahora hablo de la línea roja que está ahí, esto tendría que leerse que, por ejemplo, esta fase que se llama Show and Tell comienza en la segunda semana de enero y termina en la tercera semana de enero. En cambio, lo que es la priorización y el modelo de procesos internos comienza en la primera semana de enero y termina en la tercera semana del mes de febrero. Hablemos de la línea roja. Esta línea roja, y esto es una idea de cómo se comparte la información en una reunión donde están diferentes grupos, no todos involucrados con el mismo nivel de detalle, no todos enfocados en el mismo tipo de trabajo en todo lo que es el proyecto en sí, pero esa línea roja lo que está marcando es que esto está tomado de la presentación de la reunión de la segunda semana de marzo, de este caso del año 2014. Lo que quiero mencionar antes de avanzar es que a los efectos académicos, este proyecto que están viendo en pantalla es lo más cercano a la perfección que podríamos llegar a encontrar. Y de nuevo, si uno va a responder o va a hacer algo con todas las posibilidades de pensar de que nada va a salir mal, puede planificar de la mejor forma posible. Pero de nuevo, el problema que hay con los proyectos, ahora hago un comentario también, el problema que hay con los proyectos es que planificados, la mayoría de los proyectos, podría decirlo, son todos perfectos. Nadie se equivoca al planificar, menos con software de gestión, menos con el agregado de inteligencia artificial. Entonces, yo no me puedo equivocar en la planificación. El problema, específicamente, el problema está relacionado con la ejecución. Cuando estamos hablando de la realización del proyecto es donde empiezan a ocurrir los principales inconvenientes que hay en todo lo que está relacionado con la gestión de los proyectos en sí. Entonces, a los efectos de planificación, este gráfico que tienen acá es lo más cercano a una buena planificación de proyectos. Antes de avanzar, un comentario, nuevamente. eh, Estaría bueno, que esto ya lo digo a nivel profesional, estaría bueno que una vez que estén recibidos, porque esto de nuevo, no sé si hay alguna materia en la carrera que ahora tenga Project Management como algo particular en la formación. La verdad que no he mirado los contenidos de los programas y sabemos todos que hay veces que el programa dice una cosa y después en la vida real la ejecución no es lo que corresponde, pero estaría bueno que ustedes a nivel profesional tomen, no hagan como me correspondía a mí, aunque lo pueden hacer, que quede claro, que tenías que rendir el examen de certificación, pagar la cuota anual de $450, una cosa por el estilo para ser un project manager, un líder de proyecto, un gestor de proyecto certificado, porque hoy la mayoría de las empresas tecnológicas, Oracle, SAP, Microsoft, Google, obviamente, ofrecen cursos gratuitos
de aprendizaje de la gestión de proyectos. Después, si ustedes lo quieren, para poder demostrarlo por medio de algún tipo de documentación, pagarán el derecho de examen y rendirán el examen para certificarse en la administración de proyectos. De nuevo, estaría bueno porque los que están afuera de nuestro ámbito de las ciencias económicas asumen que el administrador sabe administrar. Y hay veces que el administrador tiene el título, pero no sabe administrar. Hay veces que se piensa que porque uno sabe gestionar o se licenció para administrar alguna organización, que automáticamente puede entender los vericuetos o las características que tiene la gestión de las empresas. Y todos sabemos que cada empresa es, en términos claros, un mundo distinto de la empresa competidora prácticamente igual. Una empresa funciona de determinada forma, otra empresa que tiene prácticamente las mismas cosas funciona de una forma distinta. Adicionalmente, hay que entender, que lo vamos a ver, que quede claro, la diferencia entre un proceso y un proyecto. Un proceso es algo que intenta ser repetitivo a lo largo del tiempo sin solución de continuidad. Esto es, mientras que la empresa ponga en marcha determinado proceso, el proceso siempre se va a ejecutar, independientemente del volumen, independientemente de la frecuencia, independientemente de la complejidad, pero es un proceso que se va a ejecutar de principio a fin sin solución de continuidad. Si yo pongo en funcionamiento un sistema para no sé, la gestión del inventario, ese sistema, hasta que yo lo detenga, va a estar gestionando el inventario por los próximos 5, 10, 20, 100 millones de años. Cosa rara, pero no importa. Por ese tiempo, la gestión de los sistemas de información, esos procesos se van a repetir a lo largo del tiempo. En cambio, el proyecto es una cosa distinta. Yo en un proyecto, voy al ejemplo anterior, yo sé en qué momento tengo la fecha de inicio para darme cuenta que hay algún problema. Puedo saber cuánto tiempo tardo en evaluar alternativas, hasta que hago la propuesta y qué sé yo, hasta que en algún momento elegimos el proyecto y en qué momento pasamos a la etapa de la ejecución. Esta etapa de ejecución, este kickoff o puntapié inicial, es el mismo que va a figurar acá en esta parte, que es el inicio formal del proyecto. Pero cuando hablamos del inicio formal del proyecto, yo sé cuándo es ese inicio formal, pero no tengo idea cuándo va a terminar. Este proyecto, por lo menos esta era la primera fase, tenía pensado comenzar en enero del 2014 y terminar con el Go Live, que es cuando yo voy a la etapa de producción, hablaremos de eso en su momento, el 1 de agosto del mismo año, el 2014. Esta primera etapa no terminó en agosto del 2014, terminó en noviembre, mediados de noviembre del 2014, con lo cual hubo un desvío. Y al final del camino, este proyecto, que tenía pensado una inversión de, perdón, una inversión de 7 millones de dólares para ser aplicado en los 5 países de esta empresa multinacional, que estaban acá al menos en Latinoamérica, esa inversión de 7 millones de dólares y la duración total que estaba previsto en 18 meses, bueno, el proyecto que se iba a implementar en 5 países, invirtiendo 7 millones de dólares al cabo de 18 meses, se terminó implementando en un país y medio, siendo muy generoso con el medio, porque lo estoy ultra redondeando para arriba. En lugar de 18 meses tardó 25, con lo cual es un desvío temporal importante. Aclaro, creo que más de una vez a ustedes les dije, me echaron de 5 empresas a lo largo de 5 grupos a lo largo de mi vida profesional. En 3 me las merecía. En este proyecto, que también fui desvinculado junto con el resto del equipo de proyectos, yo no me lo merecía porque no era responsabilidad directa mía eso. Pero bueno, si el proyecto se desmantela o se decomisa, término que se usa para ese tipo de cosas, si el proyecto queda decomisado automáticamente, todas aquellas personas, levanto la mano, que estaban abocadas al proyecto, automáticamente son desvinculadas de la organización. Entonces, este proyecto de 18 meses tardó 25. Los 7 millones de dólares los gastaron en su totalidad, pero
Eran 18 meses en lugar de 25, bueno, 5 países y no un país y medio. Cuando llegaron al total de lo que tenían para gastar y se dieron cuenta que el proyecto quizá eventualmente hubiera podido seguir adelante, pero que había que invertir aproximadamente unos 3 millones de dólares adicionales, la gente de la empresa dijo, ¿sabes qué? Consideremos este proyecto un costo hundido. Hicimos, vamos a llamar así, una campaña de 7 millones de dólares que no dio rentabilidad y por ende, en lugar de seguir invirtiendo plata, en lugar de seguir dedicando esfuerzo a tal aspecto, eso en particular, eh, eso en particular tiene una característica muy específica y es que hay veces que conviene no, ¿cómo decir? No invertir más plata. Entonces, en este tipo de proyectos hay veces que se prefiere que el proyecto fracase porque es una forma muy corta de no seguir invirtiendo en un proyecto que no sabemos si va a tener una rentabilidad. La rentabilidad en este tipo de proyectos eh, depende específicamente de los beneficios que pueda traer. Y los beneficios claramente van a ser distintos cumpliendo más o menos los plazos. Después hablaremos de los desvíos y demás, analizaremos este tipo de cosas. Y otra cosa en particular es entender que si yo invertía 7 millones y más o menos había avanzado, si ahora tengo que invertir 10 y la rentabilidad definitivamente no va a ser la misma. A veces este tipo de experiencia en su trabajo a la hora de tomar decisiones involucra inversión en tecnología. Bueno, porque estaba trabajando mal en el proyecto. En este proyecto yo fui desvinculado y no tenía nada que ver con las decisiones de gestión ni nada por el estilo. Entonces, eh, en los otros casos de desvinculación en lo personal, si eso es la pregunta que iba para ese lado, y era por mala performance. Habitualmente, si no es por un tema político, es por un tema de rendimiento. No hay mucha vuelta en la toma de decisiones. Hay veces que hay que reducir estructura, no lo puedo dejar grabado acá, después lo veremos en clase, pero en un proyecto, en el mismo banco en el cual estuve casi 11 años, en uno de esos proyectos, porque una compañera de trabajo eligió, porque le convenía un retiro voluntario, evitó, y después lo puedo demostrar, evitó que yo sea desvinculado en una reducción de estructura que la organización tenía, pero para más adelante. Esto implica, entre tantas cosas, que yo tengo que saber qué tipo de trabajo quiero hacer. Y esto de vuelta es una autorreflexión personal que les planteo a todos ustedes. Nuevamente, no me va la vida, no me interesa la decisión que tomen. Cualquier decisión que tomen profesionalmente va a estar bien en términos generales, pero hay que, de nuevo, entender es que en particular, trabajar en cosas repetitivas le va a gustar a muchas personas. Trabajar en proyectos donde tengo que tomar decisiones en las cuales no tengo parámetro de comparación, donde estoy sujeto a riesgos, donde tengo que evaluar cuidadosamente que cuando tomo una decisión automáticamente no puedo retroceder por el camino e ir por un camino alternativo, donde me voy a dar cuenta que hay problemas de personalidad, problemas de gestión, porque mientras que, como si fuera un equipo de fútbol esto, mientras que el equipo gana, todos los problemas de vestuario se dejan de lado. Cuando el equipo le empieza a ir mal, particularmente empiezan los inconvenientes y empiezan los enconos personales y empiezan un montón de elementos específicamente que hacen a inconvenientes que van surgiendo de las relaciones interpersonales. Entonces, estaría bueno que ustedes profesionalmente reflexionen, quizá no en este punto, pero quizá más adelante, en qué tipo de trabajo me veo. Una cosa es entender un tipo de trabajo repetitivo, controlado, con decisiones acotadas, o quizá no con decisiones acotadas, pero básicamente sabiendo cuál es el objetivo, y otra cosa distinta es dirigir un proyecto. Puede que hasta incluso cambien, levanto la mano de vuelta a lo largo de la vida. Una cosa es tener una tarea repetitiva de principio a fin, otra cosa es eh, estar gestionando un proyecto donde tenés que lidiar con un montón de personas y ese montón de personas y ese montón de incertidumbre y de riesgo hace que te tengas que hacer cargo de un montón de decisiones que puede que, bueno, no te correspondan o que no deberían corresponderte. De todas formas, de nuevo, esto es una simple reflexión para todos ustedes. Vayamos a los proyectos de sistemas.
Acá tenemos una fase en particular en el mes de enero donde aparecen tres elementos que están dando vueltas por ahí. Show and Tell, que ahora paso a explicar, la priorización de lo que es la lista Moscow, que también paso a explicar, y el modelo de proceso de tipo interno. A partir de acá es donde comienza el inicio formal del proyecto con este kickoff. A partir de acá no tengo forma de graficarlo en este momento, pero la curva de inversión en un proyecto de tecnología es donde se pone prácticamente asintótica en forma vertical, donde la inversión, mientras que venía en una pendiente de unos 40 grados, cuando llego al kickoff, esa pendiente de 40 grados automáticamente se dispara. Y cuando digo se dispara, se traslada a ser de 45 grados, puede que se vaya a 86. Automáticamente pasa a ser vertical. Los proyectos de tecnología, la mayoría de los proyectos de tecnología, y de vuelta, esto que voy a mencionar son estándares de la industria. Los proyectos de tecnología comienzan con un anticipo de un 30% como mínimo. De idéntica forma, el día de mañana ustedes se van a dar cuenta que con sus colegas, si van a hacer algún tipo de trabajo, hacen algún tipo de cotización y un cliente te contrata, vos vas a decir, perfecto, firmame esta carta compromiso y automáticamente anticipame el 50% de los honorarios. Nuevamente, quizá al cliente le dicen, si no me paga la totalidad porque te camina después, no lo hago. Hay veces que lo conoces y decís, bueno, en vez del 30% adelantame un 25%. Cada uno lo va a manejar como sea, pero si vamos a meternos en temas de números y en estándar de la industria, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Todo proyecto de tecnología comienza con un anticipo del 30%. ¿Me querés contratar a mí? No hay ningún problema. La tecnología, perfecto. Para que lleguemos a este kickoff, tenés que poner el 30% anticipado. Este proyecto que estoy mostrando, que tuvo una inversión de 7 millones a lo largo de los, iba a tener de 7 millones a lo largo de los 18 meses, cuando comenzó, y de hecho había un montón de gente feliz, y ahora comento un ejemplo también, la compañía puso 2.100.000 dólares de anticipo, porque es de vuelta al estándar de la industria. Quizás podían haber negociado poner menos, quizás podían haberlo hecho, pero el contrato que habían firmado entre esta empresa que vendía el software PeopleSoft y la empresa que lo contrató, aceptaron poner un anticipo del 30%. Una de las personas que después terminó siendo amigo mío, que formaba parte del equipo de preventa, ese verano del año 2014, después de que había cerrado el contrato y que le pagaron la comisión, se fue con la familia 2 semanas a Hawái porque había cobrado 40.000 dólares. Entonces, como tenía propiedad, tenía automotor y demás, dijo, ¿qué hacemos? Vamos a Hawái, que si no es por este proyecto, quizás no pueda ahorrarlo en mi vida. Entonces, cuando cobró toda la plata junta, reservó y estuvo 2 semanas en Hawái recorriendo con la familia y disfrutando de su periodo vacacional. De vuelta, son estándares de la industria. De la misma forma que hay un estándar de la industria que a mí al menos lo he podido verificar en más de una vez, es el famoso estándar de un peso es igual a un peso con 50. Esto significa que si en este sistema de tipo internacional la licencia son 300.000 dólares, yo voy a tener 450.000 dólares extra de inversión que voy a tener que hacer para llevar adelante ese proyecto. De nuevo, si tengo que invertir 300.000 dólares en este sistema internacional, yo no tengo que pensar que únicamente en esa, vamos para acá de vuelta, en esa medición preliminar de costos y beneficios, yo con 300.000 dólares arranco. No, no, no. No comenzás con 300.000 dólares. 300.000 dólares es solo licencia. Es para que yo te deje usar el sistema. Para el fabricante te deje usar el sistema. A partir de ahí vas a tener un montón de costos asociados, muchos de ellos van a formar parte de todas estas etapas y ese montón de costos asociados en particular, básicamente vas a tener que hacer que impliquen, entre tanta cosa, darnos cuenta que un proyecto de tecnología no es únicamente comprar el esquema de licenciamiento, sino que además todos los procesos asociados, básicamente todo lo que está relacionado con el hardware y los demás componentes de esos sistemas de información. Empecemos por el orden en el cual está mostrado esto. ¿Qué es el show and tell? Y esto hay que entenderlo respecto de lo que pasó
en esta evaluación y los estudios de prefactibilidad. No es motivo del contenido de nuestra asignatura hablar de lo que son los procesos en los cuales se procede a hacer la venta de un proyecto de sistemas. Pero en términos generales yo voy a tener la preventa donde la gente de la consultora, la gente que vende el software, los que más adelante vamos a llamar vendors, los vendedores, vienen y muestran el software, te hacen la presentación ejecutiva, la demostración del producto, te lo muestran para que vos puedas ver cómo funciona ese producto y vas a ver que ahí funciona todo bien. En ese proceso de preventa, yo, en términos generales, va a ser una ida y vuelta, una reunión amable, probablemente te van a regalar la tacita con el logo del fabricante, te van a dar cuadernitos, lapiceras, todo el merchandising, todo el swag que se llama, te van a dar todo ese merchandising y todo ese merchandising lo vas a tener y vas a tratar de lograr, yo que estoy vendiendo, que la empresa lo compre. Pero hasta ahí estamos hablando de cosas en algún sentido amplias, en algún sentido poco detalladas, porque, de nuevo, estamos analizando lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando voy al hueso, cuando voy al tema directo de todo este tipo de cosas? Cuando yo ya decidí que voy a incorporar determinada tecnología, empezamos a jugar por los puntos. Entonces, cuando empezamos a jugar por los puntos, la empresa va a tener que saber qué cosas necesita sí o sí, lo que es la priorización. La empresa va a tener que saber cuáles son los modelos de procesos internos que necesita modificar y que de alguna forma provocan la llegada de esta tecnología. Y luego de que tengan esa semana de changüí, llamémosle, empieza la etapa del show and tell. Show and tell significa técnicamente mostrar y contar, mostrar y decirlo, podemos decir en español. Tell es contar en inglés. Entonces, en ese show and tell se muestra, y esto es un camino de doble vía, para que lo entendamos, hagamos de cuenta que yo soy el que les viene a vender un sistema a ustedes, o que ustedes ya me eligieron. Ahora tenemos que empezar a ver punto por punto, opción de menú por opción de menú, listado por listado, acción por acción, cada cosa granular, cada cosa detallada que el sistema tiene, yo te lo tengo que mostrar, te tengo que hacer el show y te tengo que preguntar. Y básicamente te voy a decir, esto que yo estoy ofreciendo acá, ahora hacemos un ejemplo con nombre y apellido concreto. ¿A vos te sirve? Y yo voy a estar anotando, mi equipo de trabajo, para que lo visualicemos, va a estar anotando y va a decir, esta opción que te estoy mostrando, ¿te sirve? Y yo voy a esperar mínimamente una respuesta que pueda tener tres valores de rango. Sí me sirve, no, no me sirve o puede que me sirva. No hay mucha cosa cuando estoy yendo al camino granular o al camino detallado. Eso que trae el sistema termina dando origen a esto que se llama análisis fit gap. El análisis fit gap, básicamente, tema de segundo examen que habitualmente pregunto porque esto es crucial entenderlo desde el punto de vista de gestión. Entonces, yo te muestro lo que el sistema hace y vos me vas a decir sí, no, tal vez. En ese sí, no, tal vez van a darse posibilidades de cosas que concuerden, fit, o cosas que no concuerden o que difieran de lo que tu organización necesita. Yo te ofrezco algo, tu organización lo necesita de una forma distinta, motivo por el cual ese fit puede que se transforme en una brecha, se transforme en un gap. Ese gap, a su vez, lo tengo que codificar como si fuera un semáforo. Cuando digo codificarlo como si fuera un semáforo, básicamente es establecer que voy a tener tres grandes estados, el verde, el amarillo y el rojo. Cuando estamos hablando de un fit de tipo verde, es un fit que significa que lo que mi sistema trae, lo que mi tecnología ofrece, vos como organización lo agarrás y lo utilizás como sale del estándar de la caja. No le tenés que tocar absolutamente nada. Acá, guiño, guiño, ocurren algunas cosas. Es poco probable que una tecnología, vamos a llamarlo así, que uno vaya a algún lugar y compre una prenda de vestir y que esa prenda de vestir estándar te quede como pintada, como dirían las abuelas. Es poco probable que eso ocurra. Lo más probable, lo que habitualmente pasa es que vos necesitas hacer algo.
el sistema o la tecnología te deja hacer algo, pero no te deja hacerlo como vos querés. Y es ahí que los fit verdes ocurren, que quede claro, ocurren, pero no son tantos como uno podría llegar a pensar. Lo que más va a ocurrir es que esos fits van a ser amarillos. ¿Esto qué implica? Implica, ahora voy a un ejemplo, esto implica que yo voy a poder utilizar la funcionalidad que la tecnología trae, la puedo utilizar, pero esa funcionalidad va a tener que ser ajustada porque mi organización tiene un diferente proceso. Hago una rotonda en este camino. Cuando hablamos de los sistemas de gestión, los ERP, supongo que los han repasado, cuando hablamos de los sistemas de gestión, hablábamos de que los sistemas de gestión tienen las mejores prácticas del mercado, porque los fabricantes, como quieren vender su tecnología en diferentes mercados, en diferentes clientes, tienen que tratar de incorporar un montón de funcionalidades que el cliente acepte. Es de nuevo un estándar de mercado. Ese estándar de mercado parte de decir que si yo tengo una incorporación de tecnología y esa incorporación de tecnología puedo utilizar el 80% de las funcionalidades, se dice, esto de vuelta es una regla práctica, no está escrito en ningún lado, pero si vos usás el 80% de una tecnología que estás comprando, se podría llegar a decir que hiciste una muy buena compra y que esa tecnología cumple con lo que tu organización necesita. Ya sé que hay una brecha del 20%. Acá vienen las preguntas y eso es un tema de negociación. Y si en vez de cumplir con el 80 yo utilizo el 70%, ¿me sirve? Va a depender de tu organización. Y si utilizo el 50%, está muy lejos, pero tu organización va a depender de esto. Y si yo solamente puedo utilizar el 20% de las funcionalidades que estoy comprando y el 80% no me sirve, debería intelectualmente preguntarme si esa tecnología que estoy incorporando es efectivamente la mejor que puedo llegar a incorporar. Quizá haya en el mercado algún fabricante o algún desarrollador que me pueda hacer algún tipo de tecnología que se adapte más a mi organización. Pero de vuelta, son reglas prácticas, no implican absolutamente nada. Cada organización va a poder incorporar la tecnología que eventualmente pueda pagar a lo largo del tiempo. Entonces, mientras que yo digo fit, todo lo que el sistema trae, si es verde, lo instalo como está y no lo toco, o aparece el amarillo donde tengo que hacer algún ajuste y tengo que ver cómo ajustar el proceso, tengo que entender también que hay veces que las organizaciones, por un tema de, ¿cómo decir?, continuar con el proceso cultural y la forma de trabajo, hay veces que las organizaciones son bastante testarudas, no estoy encontrando la palabra que quiero, pero esa va a reflejarlo bastante cercano. Hay veces que las organizaciones son testarudas y no quieren cambiar, porque la organización quiere que la tecnología se adapte a ellos y hay que entender que la tecnología es estándar y que si se adapta a lo que vos querés, te felicito, pero hay veces que vos como organización también tenés que, como decir, resignar pareceres y adaptar tus procesos. Hay veces que las organizaciones son de vuelta testarudas, no quieren dar brazo a torcer y pretenden que la organización sea rey y que vos, yo te estoy comprando la tecnología a vos y que la tecnología tiene que cumplir con mis procesos internos. Y hay que entender también que muchas veces los procesos internos de las organizaciones son malos. Hay veces que los procesos internos están mal diseñados, son ineficientes, son lentos y que casualmente si yo incorporo tecnología esos inconvenientes los puedo llegar a levantar, los puedo pasar por alto, los puedo mejorar. Pero de nuevo, hay organizaciones que ¿cómo decir?, se ponen caprichosas y no quieren cambiar nunca. De nuevo, la organización debería adaptarse a la tecnología. La primera vez que te pones una zapatilla nueva te va a molestar. A medida que la empieces a usar y que vos te acostumbres al uso, te vas a dar cuenta que efectivamente es una buena compra la que hiciste. O te das cuenta que compraste todo lo incorrecto. ¿Qué pasa ahora con el famoso gap de tipo rojo? Cuando estamos hablando de un gap de tipo rojo, significa que lo que la tecnología trae a tu organización no le sirve. Acá hay que entenderlo en dos grandes cosas. La tecnología no me sirve porque yo no tengo esa funcionalidad, con lo cual está bien que sea un gap rojo. Ahora,
la tecnología que te estoy trayendo hace un proceso de forma A, B, C, y tu organización necesita que sea C, B, A, que cambie la forma de trabajo. Hay veces que si el sistema o la tecnología no puede cambiar su forma de proceso, esto se termina transformando en una brecha de tipo rojo. Y es una brecha de tipo rojo porque esto es esencial para tu organización. Esto implica que tu organización lo tiene que hacer sí o sí, y estaría bueno que se haga a través de la tecnología. Si trabajan, y vamos a hablar de consultoría, y digamos que trabajo de consultor, hay algunas empresas de consultoría que sueltas de cuerpo te van a decir, mirá, la verdad es que esto lo podríamos desarrollar, hacer una customización, va a tener tantas horas de desarrollo, pero como consultor te voy a decir, lo más eficiente para vos es que con las funcionalidades que ya te sirven, que vos hagas procesos manuales y hagas el trabajo alternativo, el workaround, un trabajo alrededor, y que ese workaround sea un proceso alternativo de tipo manual. Nuevamente, no me va la vida en esto, pero tengo que entender algo. Si quiero incorporar tecnología, como mínimo, la tecnología me tiene que hacer mejor a la organización y como mínimo, algunos procesos manuales deberían ser automatizados. Si vos estás comprando tecnología y el que te vende la tecnología te dice, no, no, pero esta parte quédate la manual, yo debería prender una lámpara y decir, ¿por qué me pide que esto sea manual? Si el proceso es tan complicado, es tan particular, que requiere la decisión humana, raro que alguna parte de la decisión no se pueda estructurar como una decisión estructurada, raro, pero pongamos que podría llegar a ocurrir. Lo que tendría que pasar es que si te están diciendo que hagas un proceso manual, te está generando un problema. Yo quiero incorporar tecnología para simplificar la vida, no para complicármela. Entonces, si yo incorporo tecnología, los proyectos de sistemas no son livianitos, que quede claro, requieren mucho esfuerzo. Supongamos que incorporo la tecnología y en ciertas áreas tengo que seguir haciendo procesos manuales porque la tecnología no me soluciona ese tipo de cosas, lo que va a ocurrir es que voy a depender de el recurso humano. Si el recurso humano se tomó vacaciones, no puede procesar. El recurso humano va a entender en su lógica cómo toma las decisiones, pero como no están estructuradas dentro de ninguna plataforma tecnológica, el problema se va a plantear en que yo voy a tener la tecnología y voy a tener a la persona y que el proceso va a depender de una persona que como yo al día de hoy puede estar engripada, que se puede sentir mal, que puede faltar o que puede estar sujeta a cualquier inconveniente y el proceso no debería en una organización depender de una persona. Eso de que sea personalismo es incorrecto, incluso para la política, pero bueno, es lo que ocurre habitualmente. Cuando te ofrezcan algún workaround o cuando te ofrezcan soluciones que dependan de las destrezas de tu equipo de trabajo, de tu equipo de trabajo en la organización, yo debería plantearme si eso efectivamente tiene que ser de esa forma. Igual de esto hablamos entre el viernes y bueno, y el otro viernes, pues después el martes que viene, si no pasa nada, va a ser el examen. Ahora, esto es el show and tell desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué pasa cuando voy al show and tell desde el punto de vista de la organización? Lo más probable, y esto, insisto, no sé si les ha tocado participar en proyectos de tecnología o no, la verdad que no lo sé, tampoco vamos a andar mirando experiencias en particular, pero hay veces que cuando uno va a las reuniones y empieza a ver todo lo que la tecnología tiene, empiezan a surgir inconvenientes y a los efectos de poder avanzar con la reunión te digo, bueno, anótatelo y tenelo como pendiente para cuando hagamos la ronda inversa. Esto es, vos, empresa, me empezás a preguntar a mí cómo lo resuelvo. Y no es solamente el show and tell y el feed gap desde la tecnología hacia la organización, sino que ahora viene el show and tell de lo que la organización hace con la tecnología y de vuelta viene un análisis feed gap en el sentido opuesto. Mientras que yo te digo, mira, este sistema permite facturar con todos los medios de pago. ¿Te sirve? Sí, perfecto. Vas a decir, mira, pero además este sistema para poder facturar a todos aquellos que sean responsables en cripto, les emite un remito. Y tu organización, excepto que sea con despacho, no va a utilizar el formulario del remito. Si eso es lo que vos necesitas o
lo podés sobrellevar, no hay mayor inconveniente. Ahora, distinto va a ser el caso que digan, mira, en esto de lo que es el remito, por un tema de que tenemos tres depósitos, tres bodegas, como el producto que el cliente quiere puede surgir de diferentes bodegas para hacer el despacho, yo necesito tener una orden de trabajo interna, una orden interna de pasar del depósito A al depósito B, del depósito B al depósito C y del C a la etapa de despacho donde efectivamente se emite el remito. Ese documento interno de tu organización va a depender de tu organización y quizá el sistema no lo tiene. Y es ahí donde la empresa le va a preguntar a los vendedores, ¿cómo haría esta problemática de negocio que tengo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y es ahí donde el vendedor, y acá va a depender de cuán, llamémosle, experimentado, avesado, cuánto conocimiento tenga de la tecnología que está vendiendo, y no debería decirlo, pero hay muchos vendedores que no tienen idea de lo que están vendiendo porque se dedican a vender y quieren cobrar la comisión, pero no tienen idea de gestión de procesos y que quede claro, no es que quiera quedar bien con ustedes, ni mucho menos, ustedes son el público ideal para vender sistemas de gestión, personas que están formadas en la administración de gestión que pueden aprender de tecnología. No es lo mismo lo que hace un ingeniero que sabe de tecnología que después le tengo que explicar cómo se gestionan las organizaciones. Es mucho más fácil y es menor la curva de aprendizaje entre personas de gestión que aprenden tecnología que en el camino inverso. Ustedes son un público muy particular para lo que sea los proyectos y la venta de producto tecnológico, conociendo obviamente de gestión. Entonces, en esa doble vía del show and tell, ahora viene el caso inverso. La empresa plantea y el consultor o los consultores responden cómo se podría hacer. Y nuevamente aparecen las famosas Fit y Gap con verde, amarillo y rojo. Ahora, cuando yo planifico incorporar tecnología, y de nuevo me voy al PowerPoint anterior. Yo tengo un problema, una necesidad, una falta de tecnología que quiero suplir con la incorporación de tecnología. Y cuando digo quiero suplir con la incorporación de tecnología, quiero suplirla en el sentido de que esa tecnología debería permitir que mi organización mejore o sea más eficiente o el indicador que nos venga en gana utilizar. Lo que sí tiene que quedar en claro es que la organización debería tener una lista de prioridades, qué hacer primero o qué es importante que de la tecnología yo pueda utilizar. Y es así donde aparece, a pesar de que muchas de las empresas de Argentina no utilizan o no se utilizan tecnologías de tipo internacional, aparece esta priorización que se llama la lista Moscow. ¿Qué significa Moscow? Es la contracción entre las palabras que están acá que tomamos del inglés. Acá hay algunos errores que pegué cualquier cosa. Cuando estamos hablando de Moscow, estamos hablando de lo que debe tener. La M corresponde al must have. Esto significa que es mandatorio y que tiene que estar disponible sí o sí. Esto significa que si esto que la tecnología tiene no me sirve, no debería o no podría seguir adelante, porque esto se tiene que cumplir. Cosas mandatorias. Todo sistema que sea utilizado en Argentina tiene que cumplimentar con los esquemas impositivos del valor agregado de Argentina, con los mecanismos de facturación de Argentina, con los reportes de gestión impositivo, legal, laboral que sean aplicables a Argentina. Si no cumple con eso, el sistema no me sirve. Estaría muy lindo decir, uy, qué bueno, qué sé yo, pero el sistema no me sirve. Comento un caso particular. En mi primera multinacional, yo había instalado el sistema de gestión Begerman, el Flexware de Begerman, que andaba perfecto, estaba integrado con la liquidación de haberes y demás, y andaba todo bárbaro. Viene la auditoría interna de Estados Unidos, viene la auditoría interna y el auditor era un tipo que lo único que hacía, no entendía esto de los sistemas de gestión, era la primera vez que lo mandaban, y aclaro, trabajé 7 años de auditor, con lo cual entiendo las limitaciones que uno hasta profesionalmente puede tener cuando desconoce algo, pero este era un auditor que lo único que hacía era hacer auditorías de procesos productivos en las diferentes plantas productivas. Con lo cual, cuando lo mandan a Argentina a un idioma que no entendía porque no hablaba español, hasta entender que venía a auditar
como plan de crecimiento de carrera, que venía a auditar un proceso, el tipo no entendía de que el impuesto a las ganancias era de acumulación y que se recalculaba, y le parecía todo un proceso muy largo. Y yo, de vuelta, hablando con él, explicándole todas las cosas, el señor terminó concluyendo que ese sistema no servía. Mi gerente, en este caso regional, me dice, no, no, tenemos que hacer un descargo, no te pueden cambiar el sistema. Aclaro, incorporé el sistema, vamos a llamar, 6 meses antes de que cayera el auditor. Lo parametrizamos, andaba todo bien. No digo que apretaba un botón y salía todo porque es mentiroso decirlo en esas formas, pero andaba dentro de los rangos de gestión. El señor terminó haciendo un informe que lo elevó a la regional diciendo que teníamos que utilizar el sistema de gestión, no me acuerdo la marca, que tenían el resto de las subsidiarias en todo el mundo. Pero lo que el señor no entendía, y yo se lo dejé en claro, es que en el resto de las subsidiarias el proceso contable y el proceso de liquidación de sueldos estaba tercerizado. Y en Argentina estaba todo bajo responsabilidad mía. Y no es que yo me quería poner en caprichoso en que no me saquen mi laburito, vamos a llamarlo así. Simplemente que era un proceso que en Argentina funcionaba distinto al resto de los países. Este señor terminó concluyendo que tenía que dar de baja el sistema, tenía que utilizar el sistema tipo internacional, y el sistema tipo internacional no tenía previsto los asientos automáticos. Si uno quiere tener un sistema de gestión, quiere que a medida que se vaya terminando el día, que me haga el resumen de las ventas del día, que si voy a liquidar haberes o voy a pagar horas extras, que los calcule en forma automática. Y esos procesos que yo podría hacer a mano, que sean todos automatizables. A tal punto fue que el caballero concluyó que las personas tenían que ser dadas de altas en el sistema como un proveedor, que AFIP, ANSES tenían que ser dados de alta como un proveedor, que yo tenía que hacer toda la liquidación de haberes y la gestión por afuera en una planilla de cálculo y después lo tenía que cargar al sistema. Y tenía que hacer las previsiones por afuera y las tenía que dejar en una cuenta contable, pero no meterlas en el sistema, con lo cual de tener todo un sistema integrado que hacía todo bien o relativamente bien, me generaba tres problemas distintos. Hicimos el descargo, nos quejamos, pero al final terminaron diciendo, no, bueno, la recomendación del auditor es un tema de control, es un tema de cultura, así que básicamente eh, Aníbal y el equipo de Aníbal haciendo todo junto en esos tres sistemas que eran, ¿cómo decirlo? Ineficientes porque un señor no entendía cómo era la integración de los sistemas en Argentina. Pero bueno, cosas que pasan. La S del Moscow corresponde al should have, lo que debería tener, lo que sería bueno que tenga. Esto significa que un sistema debería tener funcionalidades o debería tener elementos que me simplifiquen la vida, que me aceleren el tema de los procesos de gestión. De nuevo, hay cosas que son mandatorias, tengo que cumplir con todo lo mandatorio y estaría bueno, sería bueno que lo tenga. Ahora, la C del Moscow corresponde al famoso could have, lo que podría tener. Son las cosas que una tecnología podría traer y que podía tener y que me simplifica el trabajo, me simplifica el proceso. Ahora, la W corresponde al will not have o el won't have, que es lo que no va a tener, lo que no tendrá, que esto tiene una palabra que vamos a estar mencionando en toda esta unidad de gestión de proyectos, de incorporación de tecnologías, de gestión de tecnologías, que se llama alcance. Cuando estamos hablando del alcance en términos generales, es detallar qué cosas se van a realizar y, no menos importante, qué cosas no se van a realizar. El día de mañana, ustedes van a ofrecer sus servicios profesionales en diferentes empresas y probablemente alguno de esos servicios profesionales sea investigar el mercado y dar recomendaciones, hasta si se quiere, comerciales. Está perfecto. De la misma forma que le van a hacer una propuesta a sus potenciales clientes, donde le van a decir los mecanismos de pago y demás, le van a dejar clarito qué comprende tu trabajo y qué no está comprendido en tu trabajo. Porque si esto yo no lo hago de principio a fin, y mucho menos en los proyectos de tecnología, queda en una ambigüedad de que la empresa piensa que ustedes hacen todo y ustedes, quizá por no ser detallistas en la documentación, en la propuesta comercial,
quedan mal porque la empresa piensa que vos ibas a hacer todo y vos nunca tuviste en tu mente hacerlo. Y a pesar de esto, como no lo pusiste en algún tipo de documento, ese documento se presta a confusión. Vamos al ejemplo que les planteo a ustedes. Si ustedes van a hacer una investigación de mercado, le van a decir qué va a comprar de la investigación de mercado, cómo se va a analizar, qué informe le van a generar, cuáles variables van a estar, las recomendaciones que van a decir. Y una de las tantas cosas que van a decir, mira, yo te investigo el mercado, pero si vos querés que analice el historial de penetración en el mercado, los datos, lo tiene que cargar alguien de tu empresa. No los voy a estar cargando yo a manopla en un Excel. O yo genero algún sistema para que eso lo haga. No, no. Yo tomo la decisión, yo te ofrezco mi mejor conjetura profesional una vez que los datos estén cargados. Ahora, si vos querés, como parte de un servicio, hacer todo para tus potenciales clientes, nuevamente allá vos, pero en tecnología tiene que quedar en claro, en principio, qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Tiene que quedar clarito. Bueno, eso es lo que se llama la priorización de esta lista Moscow. Yo voy a tener un montón de cosas que voy a querer realizar con la tecnología, con la ejecución de este proyecto, y todo eso se va a tener que priorizar en qué orden hago las cosas. Nuevamente, debería seguir esta lógica. Lo que debe tener, lo que debería tener, lo que podría tener y definitivamente no forma parte de la priorización, lo que la tecnología no va a tener, lo que está específicamente fuera del alcance. Para terminar con este grafiquito por la hora en la que estamos. Después de que hago la priorización, el modelado de procesos internos, y esto estamos hablando de los procesos que se diseñan en un área de proyectos que después tienen que ser validados por el negocio. Hagamos un ejemplo. Por más que yo piense, digamos, que por los años de ejercicio profesional, por la experiencia que tengo, puedo ir a cualquiera de sus trabajos mañana. Voy a cualquiera de sus trabajos y puedo hacer el trabajo de ustedes, por un lado, y segundo, puedo tomar decisiones de la misma o mejor forma que toman decisiones ustedes en su propio trabajo, es un engaño, porque de nuevo, yo no sé cómo es tu trabajo día a día. No tengo idea cómo funciona tu trabajo, no tengo idea las incertidumbres que tenés a lo largo del día, no tengo idea los inconvenientes y los imponderables que vos tenés que resolver. Si esto pienso que me dicen, qué sé yo, y con el mayor de los respetos porque laburé de eso, que todos podemos ser cajeros de supermercado, probablemente todos los que estamos acá podamos ser cajeros de supermercado. Ni tenemos que venir a la uva. Simplemente conseguir el proceso, escanear y ver que el producto funcione y que se vea todo tal cual y cobrar y qué sé yo, con alguna complejidad, pero un cajero de supermercado puede ser cajero de supermercado en todos los supermercados que hay en Argentina y eventualmente en el mundo. Porque agarras el código de barra, pip y que escanee. No hay mucha vuelta. Ahora, cuando estoy hablando de los proyectos de tecnología, que estamos hablando de nuevo de un intangible, no lo tengo que olvidar nunca, porque hasta acá estoy hablando de FeedGap y lo que va a ser y lo que me sirve y lo que no me sirve, pero hasta ahora no movimos un dedo, que es lo que viene a continuación, necesito validarlo con el negocio. No es solamente los que nos juntamos en la sala de proyectos a ver cómo hacer las cosas. Tenemos que validarlo con cada una de las áreas de negocios. Acuérdense que cuando estamos hablando de la recomendación, a mí me tocó en el banco en el cual estaba implementar un sistema que tenía responsabilidad gente de tecnología y gente de recursos humanos, con lo cual la recomendación era un comité conjunto, no era un comité de los de tecnología, era un comité de los de tecnología junto con los de recursos humanos, con diferentes áreas funcionales, área soft y área hard de recursos humanos, y la gente de todo lo que era redes, todo lo que era la parte de operaciones y todo lo que era la parte de desarrollo. No era un comité, llamémosle simple, de llevar adelante. Por ende, necesito validarlo. Esto implica que necesito que el negocio me diga, sí, está bien, esto me parece mal, esto no va a andar, esto puede que ande, esto no te entiendo bien, acláramelo, pero yo necesito validarlo. Si todo esto funciona bien, y esto que quede claro, si esto empezaba el 1 de enero, yo estoy a mediados de febrero 6 semanas después, comenzando con los diseños funcionales. Con los diseños funcionales
y esto de nuevo hablaremos de los sistemas internacionales en algún momento, en dos clases más, vamos a decirlo así. Cuando hablamos de incorporar sistema de tipo internacional, tengo que tener en cuenta el diseño funcional que esté adaptado a cada negocio y a cada país. Si eso funciona bien, después de que se validaron los principales diseños funcionales, básicamente un diseño funcional implica, entre tantas cosas, cómo se va a ver la pantalla para dar el ABM de productos, un ABM de productos, un CRUD de productos, cómo se va a ver. Después de que ese diseño funcional está realizado, paso a una etapa de construcción. Si la ven acá, tiene casi 3 meses de duración. Esa etapa de construcción tiene lo que llaman cartas iniciales, no viene el caso, pero viene una etapa de setup. Vienen las pruebas, cada vez que yo diseño algo lo tengo que probar. Las pruebas vamos a ver que son estáticas y dinámicas. Y después de hacer las pruebas funcionales, voy a pasar a lo que probablemente hayan escuchado por el mercado o sus compañeros de trabajo o compañeros de facultad que van a decir, no, sí, estamos con la implementación de un sistema. Ajá, ¿y cómo va eso? Y lo tenemos en UAT. Bueno, UAT es la etapa donde se realizan las pruebas integrales, que es el test de aceptación del usuario. Si eso funciona bien, y esto de vuelta, a medida que yo voy avanzando, voy dando la conformidad, cada conformidad se llama sign off, es decir, la firma de conformidad, voy a caer en una etapa que se llama el TTT, que es el train the trainer, el capacitar al capacitador o entrenar al entrenador y a los superusuarios. Probablemente, y insisto, este Gantt que está acá funciona a los efectos de planificación, a los efectos educativos, es bueno. Esa capacitación de los usuarios no es la capacitación de los usuarios finales que van a usar el sistema, es la capacitación de los llamados superusuarios que le van a explicar y que van a ser la primera línea de respuesta cuando algún usuario común tenga algún inconveniente. Esto es mucho más eficiente hacerlo de esta forma que en los mecanismos que otros niveles y otras tecnologías plantean. Hay veces que yo necesito tener un equipo dentro de mi organización que sean los que saben de diferentes temas, de diferentes ámbitos y que puedan ser la consulta rápida. Digo esto porque existe el error de pensar que yo puedo resolver mi inconveniente preguntándole al Google, preguntándole al ChatGPT, a Claude, a los que sean, o viendo un videíto de YouTube. Hay veces que el videíto de YouTube me explica las cosas, pero el usuario no lo entiende, porque de vuelta se encuentra con una situación no prevista en ese punto. Entonces, hay veces que está mirando el videito de YouTube y no entiende lo que tiene que hacer. Hay veces que es mucho más eficiente, aunque sea mal redactado, mandar por la mensajería interna o llamar a un determinado interno donde está algún superusuario. Ese superusuario ingresa en remoto en mi computadora, si hay dispersión geográfica más a mi favor, esto que estoy diciendo, ingresa en remoto y me va guiando por la pantalla y me dice toca acá, toca acá, toca acá. Entonces, quizá hay veces que ese equipo sea mucho más eficiente que tener toda la tecnología. En los sistemas modernos, y digo esto porque no se hace, hay como una liviandad en cuanto a documentar. Esto significa que ¿para qué voy a hacer el manual si total lo ves en YouTube? Pues si total se lo preguntas al chat, si total lo ves por ahí o lo resolves. Bueno, hay veces que yo necesito ir a ver el manual y seguir un mecanismo paso a paso y me diga, paso uno, haga enter, paso 2, ingrese tal cosa, paso 3, y por ahí son 85 pasos, pero yo necesito que es un proceso que requiere de mucha atención, que alguien lo puede ir siguiendo de un manual de procedimientos o de un manual de ejecución, y muchas veces esos manuales brillan por su ausencia, o también hay que decirlo, al usuario le da cosita andar leyendo un manual que tiene 5 o 6 páginas. Es más fácil preguntarle a alguno y que le diga, ¿cómo hago esto, amigo? Y bueno, el amigo te va guiando. Entonces, si todo esto funciona bien, después de la capacitación de los usuarios, va a aparecer una etapa de stress test, después hablamos de esto cuando hablemos de pruebas, la instalación, la capacitación, y acá es donde venía mi etapa particular, que es la carga inicial o lo que es la parte de la parametrización. Por eso cuando yo digo durante 8 meses dije seguridad informática sin novedad, era porque había empezado el 1 de enero y no se esperaba que yo hiciera nada hasta el 1 de agosto. La realidad
es que este 1 de agosto terminó siendo 1 de noviembre, perdón, 15 de noviembre. Con lo cual, esta etapa se escapa de este gráfico que estamos viendo en este momento. Pero lo que tenemos que entender es que entre el kickoff, el puntapié inicial, y el go live, no es que el proyecto terminó. Simplemente lo que está indicándome que esta fase del proyecto específicamente termina con la implementación de una fase en particular, que en este caso la primera fase era implementar el sistema en todo lo que estaba relacionado con Perú como país en su totalidad. La estructura del proyecto era muy similar.